¿Quién no estuvo el domingo pasado en el taller del domingo pasado? Vale, ¿y alguno de vosotros habéis visto el vídeo ya que lo grabamos el taller? ¿Lo habéis visto? De los que no vinieron, bueno, os aconsejo que, porque la base de los talleres que vamos a dar, la base está en el taller del domingo pasado. Entonces, si te perdiste el taller del domingo pasado, te aconsejo que lo veas en vídeo, que está en el canal de YouTube. Si le puedes preguntar a Londra para que pueda mandar el enlace por el grupo otra vez si alguno lo ha perdido, o te lo mando yo mismo, ¿vale? Pero se grabó y si no estuviste, te aconsejo que lo veas. No obstante, voy a repasar un poquito, muy por encima, lo que vimos en el taller del domingo pasado a modo de recordatorio, ¿vale? Hablamos de que el Evangelio tenía 4 patas o 4 columnas principales y si le quitábamos una de esas columnas, el Evangelio perdía el sentido, perdía su eficacia. Hablábamos de que su 4 columnas era el problema, la consecuencia, solución y el llamado. Hablábamos de que el problema del hombre, del ser humano, es que es pecador y como pecador vimos a través de las Escrituras que era culpable, ya que tenemos cada uno un libro donde está bien rellenito con todo nuestro pensamiento, nuestros actos, lo que la gente ha visto y lo que la gente no ha visto, todo está ahí en ese libro de la vida, bien escrito y no lo podemos borrar nosotros. Vimos que nuestros pecados nos hacen muertos espiritualmente delante de Dios, que estamos sucios a causa de nuestra desobediencia. Jesús dijo que el que peca es esclavo del pecado, por lo tanto, somos esclavos del pecado, somos enemigos de Dios y estábamos bajo ira. Y esa es la realidad del ser humano cuando Cristo no está en su corazón. Ese es el problema. Decíamos que el problema no era que le faltaba trabajo o que tenía una enfermedad física importante. Y decimos que no es que a Dios no le importen esas cosas, Dios quiere y nos ama de tal manera que Él quiere integrarse en nosotros al 100% y formar parte absolutamente de toda nuestra vida, por lo que si nosotros sufrimos porque no tenemos trabajo o porque estamos enfermos, Dios está con nosotros. Sin embargo, Cristo no murió en la cruz para que tuviéramos un mejor trabajo o para que todo nos fuera muy bien en la familia. Eso no fue por lo que Cristo murió en la cruz. Murió porque nosotros estamos en esta condición. Y ese es nuestro principal problema, ¿no? Y veíamos que la consecuencia de este problema, que era la segunda columna, es que está establecido que primero el hombre morirá una vez y después el juicio. Y en ese juicio se nos va a juzgar por nuestra condición. Y Dios tomará una decisión, infierno o cielo. Esa es la consecuencia de nuestro pecado, iríamos al infierno cuando no estamos en Cristo, ¿no? Y veíamos que Dios, viendo, me vais a disculpar si toso mucho, porque estoy un poquito de la garganta un poco tocado, ¿vale? Dios al ver que tú y yo éramos incapaces de llegar a esa medida de perfección, de santidad por nuestros propios medios, porque por más que nos esforcemos, vamos a pecar. Y eso nos separa de Dios, ¿no? La paga del pecado es muerte. Nuestro pecado nos separa de Dios. Como Adán y Eva, cuando pecaron, fueron separados de Dios y espiritualmente murieron. Ya no tenían esa cobertura de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, como Dios nos ama y vio que nuestra condición, nosotros no podíamos salir de esa condición solitos, nos ofreció una solución, que es la única que hay. ¿Cuál es la solución? La cruz de Jesucristo. O sea, para que nosotros salgamos de esta condición, necesitamos recibir, creer y confiar en la solución que Dios nos ha dado. Y la solución es la cruz de Cristo. La solución es Jesucristo. Pero que eso también requería un llamado por nuestra parte, una respuesta por nuestra parte. Dios ha preparado la medicina, Dios nos ha dicho cuál es nuestra condición espiritual, que estamos muertos en nuestros pecados,
y nos da la solución. Pero hay una respuesta por nuestra parte, hay una responsabilidad que es nuestra. Tenemos que responder a ese llamado. Y estas son, por encima y resumido, las 4 columnas del Evangelio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo coger esta pizarra y llevarla al corazón del ser humano, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, en la calle, un desconocido que de repente no me lo encuentro en la estación de autobús o compañeros de trabajo. ¿Cómo llevo este mensaje al corazón de una persona que no conoce a Dios? El taller se titula Apunta al corazón, ¿vale? Seguramente que tú te habrás embarcado alguna vez intentando evangelizar, compartir tu fe, compartir el Evangelio con alguien, en una discusión que cogió el ritmo de un círculo. ¿Sabéis? El círculo es infinito. Y habéis entrado en una discusión donde él decía, tú respondías, él decía, tú respondías, pero después de esa discusión, media hora, 40 minutos, 1 hora, no sucedió absolutamente nada y finalmente te diste cuenta que ni siquiera pudiste compartirle el Evangelio, lo único que hiciste fue discutir, ¿no? Y es frustrante cuando intentamos con todo nuestro corazón compartir el Evangelio, pero entramos en una discusión sin sentido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a aprender hoy nos va a valer para la salida evangelística que tendremos el jueves, para la Pascua. Vamos a salir por la mañana a compartir el Evangelio en la ciudad con personas desconocidas. Bueno, y si nos encontramos un conocido que no conozca al Señor, pues también, ¿vale? Entonces, pero sobre todo este taller nos va a valer para compartir el Evangelio de una manera sencilla, sin entrar en condenación y en juzgar a otro, pero hablándole claramente del pecado, de su consecuencia, de cuál es la solución y de que debe responder a un llamado de recibir, de arrepentimiento de sus pecados y de recibir a Cristo en su corazón. ¿Y por qué se llama Apunta al corazón? Hay 2 cosas que Dios ha escrito en el corazón del ser humano. ¿Os acordáis lo que estuvisteis la semana pasada? ¿Qué 2 cosas Dios ha escrito en el corazón de todo ser humano, independientemente de que sea colombiano, ecuatoriano, español, japonés, chino? ¿Os acordáis? ¿Qué 2 cosas Dios escribió en el corazón de cada ser humano? Esto es una pregunta para responder, ¿eh? ¿Su palabra? No. La ley. La ley. La ley está escrita en el corazón de todo ser humano. ¿Y qué más está escrito en el corazón? No, la fe no. Muchos no creen. La ley es la ley moral de Dios, son 10 mandamientos. Esa es la ley. Vamos a ver Romanos 2:15. ¿Alguien tiene esta cita en una tarjetita? ¿Vale? Venga, léelo en voz alta, por favor. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La ley está escrita en nuestros corazones. Romanos 3:20. ¿Quién tiene la tarjeta de Romanos 3:20? Perfecto. Vemos 2 cosas. La ley de Dios está escrita en cada corazón. Tú le dices a un niño, ¿robar está bien? Y el niño te dice, no, no está bien. ¿Quién le enseñó ese mandamiento? Seguramente que no te va a citar Deuteronomio, ni te va a citar ningún texto bíblico del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Posiblemente ni sepa que existe la Biblia. Pero tú le dices, ¿robar está bien? Y te dirá no. Hacer daño al que está a tu lado, al prójimo,
¿está bien? Y un niño te contestaría que no está bien. ¿Por qué? Porque hay una ley. La ley de Dios está escrita en cada corazón. Desde que tenemos uso de razón, entendemos qué está bien y qué está mal. Pero hay otra cosa escrita en el corazón del ser humano. Eclesiastés 3:11, ¿quién tiene esa cita? Eclesiastés 3:11. ¿Qué ha puesto Dios en el corazón? Eternidad. Eternidad. Dios ha escrito la ley y la eternidad en el corazón de todo ser humano. Así que cuando tú le predicas el evangelio a una persona y apuntas a la ley y le apuntas a la eternidad, tú le estás apuntando a algo que está en su corazón. Y el más ateo lo sabe. Aunque no lo reconozca verbalmente en ese momento, lo sabe, porque su conciencia da testimonio de lo que hay escrito en su corazón. Romanos 3:19, ¿qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos los que no han recibido a Cristo. Porque una vez que tú recibes a Cristo, que tú te arrepientes de tus pecados y depositas tu fe, tu confianza 100% en Cristo, ya tú no estás aquí. Tú estás aquí. Ahora los méritos que Cristo hizo en la cruz, resulta que hay un nuevo libro para ti, que está escrito por los hechos de Jesús. Ahora sus méritos, Dios me lo amputa a mí. Imputa. Dios me lo imputa a mí. Ahora los méritos de Cristo son míos. ¿Quiénes están bajo la ley? Los que no están bajo Cristo, los que no están a los pies de Cristo. Ellos están bajo la ley. Todos los que están allí fuera, que no han recibido a Cristo en su corazón, están bajo la ley. Pero aquí nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Juan 16:8, ¿qué dice? Bien, la eternidad está escrita en el corazón. La ley es la que muestra al hombre que es pecador. Hablamos de que la ley es como un espejo. Tú, por tus propios medios, no le puedes decir, no le puedes mostrar a un hombre, a una persona, que es pecadora, su condición espiritual. Pero cuando tú lo presentas delante de la ley, que es el espejo, él sí se ve en el espejo y dice, ¿cuántas arrugas tengo? ¿No? Pues no soy tan bueno como me pensaba. La mayoría de la gente de ahí fuera está convencidísima de que es buena. Pero cuando tú le presentas la ley, empiezan a dudar y decir, bueno, pues, según lo que Dios dice, tampoco soy tan bueno, ¿no? Ahora, si la ley es la que da el conocimiento de Cristo, ¿quién es el que convence de pecado? Lo hemos leído en Juan 16:8. Es decir, tú y yo no le mostramos a la persona que es pecadora, solo lo ponemos delante del espejo, predicando el evangelio. Y tampoco los convencemos de pecado. Si Dios quiere, manda a su Espíritu Santo y es su Espíritu Santo, cuando Él viene, y es como, yo le explico de la siguiente manera. Tú imagínate, tú estás en tu habitación, seguramente que todos tenéis un espejo en vuestra habitación, ¿verdad? Si está la luz apagada y os ponéis delante del espejo, ¿veis algo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la bombilla. Entonces, cuando la bombilla se enciende, entonces tú puedes ver tu reflejo en el espejo, ¿no? Entonces, es una ilustración que el Espíritu Santo sería la luz que ilumina nuestro corazón, presenta la ley, o sea, tú presentas la ley y el Espíritu Santo ilumina el corazón, y la ley es el espejo donde el ser humano se refleja y puede reconocer, convencido de pecado por el Espíritu Santo, no por ti, sino por el Espíritu Santo, puedes reconocer que es pecador, que es pecador. Gálatas 3:24, ¿qué dice?
De manera que la ley ha sido nuestro ángel para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Es muy interesante este pasaje, que el ayo quiere decir tutor, ¿vale? Tutor. En la antigüedad se utilizaba mucho esa figura, y cuando una persona, un menor de edad, tenía una herencia, era tutelado por una persona mayor, y hasta que no cumplía la mayoría de edad, toda su herencia era administrada por ese tutor, ¿vale? Ahí dice que la ley se convirtió en nuestro ayo, que nos encaminó, nos acompañó a los pies de Cristo. La ley te muestra el pecado, la ley te lleva a los pies de Cristo, y el Espíritu Santo te convence de pecado. Entonces, ¿tú y yo qué hacemos? Pues parece que todo lo está haciendo el Señor, ¿no? Tú y yo solamente predicamos, tú y yo solamente sembramos. No somos responsables de cuánto escuchan, de cuánto se arrepienten. No somos responsables de cuánto se arrepienten. Somos responsables de si predicamos el Evangelio a los perdidos o no lo hacemos. Esa sí es nuestra responsabilidad. Pero ¿cuántos vienen a los pies de Cristo? ¿Cuántos son convencidos de pecado? Dios nos libera de esa responsabilidad. Eso es cosa suya. Tú y yo predicamos y Él hace el resto. El resto del trabajo lo hace Él. O sea, lo difícil realmente lo hace Él. Tú y yo hacemos lo que es fácil, que es hablar, predicar, proclamar lo que Él ya nos ha dado, que ni siquiera es nuestro. O sea, Él puso todo para que nosotros tuviéramos todas las facilidades para predicar el Evangelio. Nos dio el Evangelio, nos dio la gracia, nos dio a Cristo. Él convence, Él lleva a los pies de Cristo. Entonces tu responsabilidad y la mía es bastante sencilla, solo proclamar el Evangelio. ¿Sí o no? ¿Me podrían traer un vasito de agua? ¿Alguien, por favor? Cierto día yo sufrí un giro dramático en mi vida, en mi forma de predicar el Evangelio. Esto me pasó en 2017 y le había dado unos tratados evangelísticos a diferentes compañeros de mi trabajo. Y uno de ellos es uno que estaba en mi vestuario, nos cambiábamos en el mismo vestuario. Al siguiente día, después de darle ese tratado, él vino y me dice: oye, Marine, he leído el folleto que me diste y me ha gustado mucho, porque habla de fundar nuestra vida en buenos valores éticos y morales. Y yo me quedé... Muchas gracias, querida. Yo me quedé sin palabras, porque para mí aquel tratado presentaba a Cristo, presentaba el pecado, presentaba la consecuencia. Para mí hacía todo eso, pero yo no lo sabía. Y lo que él me dijo no me cuadraba. ¿Sabes? Aquel tratado, luego yo lo leí con más atención y estaba basado en aquella enseñanza de Jesús que dijo de un hombre sabio y uno insensato. Uno construyó su casa en la roca y otro en la arena. Seguro que os acordáis de esa enseñanza, ¿verdad? Pues para él, la forma en la que estaba escrito lo que decía el tratado era que Jesús se presentaba como un modelo a seguir en valores éticos y morales. No presentaba a Cristo como Salvador porque Él estaba perdido en sus pecados. Cuando yo lo leí con más atención, dije: wow, tienes razón. Y si tú presentas a Cristo como un modelo ético y moral a seguir, ni el musulmán lo rechaza. Ni siquiera un ateo rechaza a Jesús como un modelo ético y moral a seguir. Ni un ateo. No creerá que Él resucitó, no creerá que Dios creó el mundo, pero si tú le presentas a Jesús, a cualquier persona, como un modelo a seguir, un modelo moral y ético,
todos o la inmensa mayoría aceptarán a ese Jesús. Sin embargo, el Jesús de la Biblia no es un Jesús al que hay que seguir por sus valores éticos y morales. Es un Jesús que hay que seguir porque es el único camino que hay al cielo y todo el que no le siga a Él está perdido en el infierno. Y eso es muy distinto. Cuando tú presentas a Cristo como la única solución a su estado de pecado, ahí es diferente. Entonces ahí verás como mucha gente no va a querer recibir a Cristo, porque nadie quiere un único camino. Cada uno quiere hacer lo que le dé la gana. Cada uno elige su propio destino. Yo soy el capitán de mi destino, ¿no? Decía un escritor. Entonces, vamos al meollo del asunto. ¿Cómo llevar esto al corazón de una persona? Hay una forma que es sencilla, fácil, práctica, te evita discusiones, por lo que si te evita discusiones te evitará frustración de luego darte la vuelta y digo, madre mía, media hora discutiendo con este señor y al final no llegué a decirle que Cristo es su única solución, ¿no? Te evitará frustración. Yo he vivido frustración, muchas frustraciones a la hora de predicar el Evangelio, hasta que conocí esta herramienta que te lo facilita y te vale para tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo y cuando formemos un equipo, que si se nos lo permite formaremos un equipo de evangelismo en la iglesia para hacer salidas regulares a las calles de Talavera para predicar el Evangelio, pues va a servir para todo esto, ¿vale? Y es un método que se llama 9 preguntas. Es hacer 9 preguntas con el fin de llevar al pecador por la ley, para que él vea cuál es su condición, la ley, llevarle a la consecuencia de haber incumplido la ley, presentarle la solución y hacerle un llamado. Y todo esto sin que él se sienta condenado ni juzgado por ti. Porque ¿sabes cuál es la clave? El que tú haces la pregunta y quien responde es la persona. De manera que tú no le dices, tú has quebrantado la ley de no mentir, tú has mentido, entonces tú vas a ir al infierno. Si tú haces esto, es verdad. O sea, no estoy diciendo que sea mentira, es verdad que aquellas personas que están bajo la ley, haber incumplido el mandamiento de no mentirás, les va a mandar al infierno, es verdad. Pero cuando tú haces esto, le estás condenando, ¿no? ¿Os acordáis de cuando el joven, aquel hombre rico, se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? ¿Y Jesús qué le dijo? Eso fue al final. Al principio, ¿por dónde lo llevó? Al principio lo llevó por la ley. Le dijo, ¿conoces la ley de Moisés? Cumple los mandamientos. ¿Y el joven rico qué le dijo? Que los cumplía todos. Y Jesús en ningún momento le dijo, no, eso no es verdad. ¿Cómo vas a cumplir todo? Pero fijaos una cosa, Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tienes y ven a seguirme. ¿Qué pasó con aquel hombre? Pero no sigue a Jesús, ¿no? ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas propiedades, ¿verdad? ¿A qué mandamiento apuntó Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. En ningún momento Jesús le dijo, no, tú no cumples todos los mandamientos, es imposible. ¿Acaso eres Jesús? No le dijo, no lo confrontó de esa forma. Sin embargo, sin mencionarle el primer mandamiento, lo llevó al primer mandamiento. Le dijo, ve y vende todo lo que tiene y ven y sígueme. Pero aquel hombre se entristeció porque tenía muchas propiedades, tenía muchas posesiones. Jesús apuntó a la ley de amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Veis que a veces ni siquiera hace falta mencionar el mandamiento en cuestión? Solamente hacer ver su incumplimiento. ¿Vale? Las 9 preguntas. ¿Un voluntario o voluntaria?
3, 2, 1. Ven para acá, hermano. Ponte aquí. Fernando era, ¿verdad? Fernando va a ser el papel de una persona que no es creyente y yo me la encuentro en la calle, ¿vale? Hola, muy buenas. ¿Te podría preguntar tu opinión? Sí, sobre. Ok, ¿sabes? La mayoría de la gente está dispuesta a dar su opinión en la calle. Todo el mundo habla, aunque no tenga ni idea de nada. Pero todo el mundo quiere opinar absolutamente de todo. Algunos van con prisa o te ven con aspecto de que le quieres vender algo de Orange o de Movistar o algo y te dirán que no. Pero a esta pregunta, ¿te gustaría darme tu opinión? La mayoría os van a decir sí. Ok. ¿Crees que muchos o pocos irán al cielo? Muchos. Muchos. ¿A dónde estoy apuntando? Todavía no le he hablado ni de la muerte ni del infierno, pero ya he apelado a algo que hay en su corazón escrito. ¿Crees que muchos van a ir al cielo o pocos? No le he hablado del infierno, porque podría haberle dicho, ¿crees que muchos irán al cielo o irán muchos al infierno? ¿Vale? Ya con esa pregunta yo estoy apuntando a su corazón y él está mirando el momento de la muerte. No le he dicho, vas a morir, todavía, ¿no? Pero le he dicho, ¿irán muchos o pocos? Él me está dando su opinión. Claro, la opinión No es de uno- invasivo. La opinión de uno que no conoce aún a Cristo. Claro, lo que estoy haciendo de momento no es invasivo para él. ¿Y crees que tú estarás en esos muchos, que tú irás al cielo? Sí, porque ayuda a mucha gente. Sí, porque ha ido mucha gente, Porque ayuda a mucha gente. porque ayudas a mucha gente. Ah, ok, entonces, ¿crees que eres una buena persona? Sí, Ok, entonces al cielo irán los que son buenas personas. yo creo que sí, ¿no? Ok. ¿Sabes que Dios, el día que tú te presentes delante de Él, habrá un juicio? Está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Entonces Dios te va a juzgar por las cosas que tú has hecho, por todas las cosas que has hecho, por las cosas que has pensado, por las cosas que has mirado, ¿vale? Todo eso está escrito en el libro de la vida. ¿Y sabes en base a qué te va a juzgar? A mis buenas obras. A tus buenas obras. No. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que te va a juzgar en base a su ley. ¿Conoces la ley de Dios? ¿Te suena no matarás, Claro, los 10 mandamientos. no mentirás? Los 10 mandamientos, exactamente. No robarás, no mentirás, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Tú crees que has cumplido todos esos mandamientos? Yo creo que la mayoría sí y algunos no. Ok. Vamos a ver cómo te ve Dios a través de su ley, ¿no? Dice, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido? Yo no le he dicho, has mentido. Yo le he preguntado si él alguna vez ha mentido, ¿vale? Luego él puede mentir y decir, no, yo nunca he mentido. Y ya eso es mentiroso, ¿no? Y entonces, si Dios dice no mentirás y tú has mentido, ¿cómo crees que eres en este mandamiento? ¿Culpable o inocente? Culpable. Culpable. Ok. ¿Quién ha dicho que es culpable? ¿Yo o él? Yo no le he dicho, eres mentiroso y eres culpable de... No. Él ha dicho, yo he mentido, yo soy culpable. ¿Cómo se llama a alguien que miente? Mentiroso. Mentiroso. Ok. Dios dice en su ley, no robarás. ¿Alguna vez has cogido algo que no es tuyo? No tiene que ser haber robado un banco con miles de millones. Robar un bolígrafo, robar tiempo en el trabajo, robar cosas pequeñas también es robar. No se trata de la cantidad o el tamaño, sino de el acto en sí. Sí, hermano. ¿Has robado alguna vez? Entonces, de este mandamiento, ¿cómo eres? ¿Culpable o inocente? Culpable. Culpable. Ok. ¿Has matado alguna vez a alguien? No, ¿Seguro? que no. Hasta ahora yo le he mencionado 2 mandamientos que normalmente la gente los ve como suaves. Robar cosas pequeñas, está la mentirijilla piadosa, son cosas pequeñas. Pero yo quiero que él vea que su pecado es grave, porque el pecado es grave, ¿vale? El pecado delante de Dios es muy grave. Él me dice que nunca ha matado.
Jesús una vez dijo que si tú odias a tu hermano en tu corazón ya lo has matado. Jesús es la imagen perfecta del Dios vivo. Entonces, si yo odio a mi vecino, si odio a mi amigo, porque un día me engañó, me hizo daño, me mintió, si yo he guardado odio en mi corazón, para Dios, que es perfecto y santo, ya he matado a esa persona. ¿Alguna vez has guardado odio en tu corazón o rencor hacia una persona porque te hizo daño? Sí. Sí. Entonces, para Dios, ya has matado. ¿Cómo se le llama a alguien que mata? Asesino. Asesino. Mentiroso, ladrón y asesino. Pero yo no le he dicho que es mentiroso, yo no le he dicho que es ladrón y yo no le he dicho que es un asesino. Lo ha dicho él. Yo solo se lo he preguntado. ¿Vale? Vamos con otro. El adulterio. ¿Alguna vez has adulterado? El adulterio es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Ok, la mayoría de la gente hoy día va a decir que sí, porque la mayoría tiene relaciones fuera del matrimonio, la mayoría lo ve como algo normal y el adulterio es bastante grave para Dios, ¿sí o no? Sí, ok. Pero Jesús lo llevó aún más allá. Y él dijo, si tú miras a una mujer que no es tu esposa y la codicias en tu corazón ya has adulterado. Entonces, de este mandamiento, ¿cómo te declararías? ¿Culpable o inocente? Culpable. Culpable. ¿A dónde van los culpables? Al infierno. ¿O a dónde crees que irán los culpables? Al infierno. La mayoría de la gente va a decir que los culpables van al infierno. La mayoría. Ahora aquí está la cuestión. ¿Hay convicción de pecado en él o no? Tú dices que los culpables van al infierno. ¿Y a ti te preocupa esa situación? ¿Te preocupa de que tú hoy, si Dios te juzgara hoy mismo, tú irías al infierno? ¿Te preocupa esa situación? Sí. ¿Te preocupa? Ok. El 85% de las personas van a decir que no le preocupa. Él está haciendo un entrevistado bueno. Y dice, sí, me preocupa. Bueno, con la pregunta que me hace, pues claro, ¿no? Claro. Pero el 85% de las personas van a decir, a mí no me preocupa. Al principio de la entrevista, el 100% os van a decir, yo soy bueno, yo iré al cielo. Cuando le paséis por la ley, 3 o 4 mandamientos, ellos van a decir, es importante que en cada mandamiento le digáis, y de este mandamiento, ¿cómo te declararías? ¿Culpable o inocente? ¿Vale? Que él diga la palabra culpable, para que al final, ¿a dónde van los culpables? Yo no he mencionado el infierno, resulta que él lo ha mencionado, ¿no? No le he dicho que es culpable, él ha dicho que es culpable. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces es una forma no invasiva de compartir el Evangelio. Y este punto es un punto, ¿qué hora tenemos? Vale. Este punto es un punto clave. ¿Por qué? Porque si a él no le preocupa ir al infierno, ¿por qué es? Porque no hay convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, si tú no reconoces que estás enfermo, y yo te ofrezco, si esto es un frasco de medicina, si tú no reconoces que tú estás enfermo, y yo te ofrezco un frasco de medicina, ¿tú te lo vas a tomar? No. Solo se lo va a tomar a aquel que reconoce que está enfermo. Entonces, os va a chocar lo que os voy a decir, pero si él me dijera, dime a la pregunta, ¿te preocupa esto? Dime que no. ¿Te preocupa ir al infierno? No. No. Fernando, muchas gracias por tu tiempo. Te regalo esta postal para que pienses en lo que hemos hablado y estaré orando por ti. Dios te bendiga. Me voy y se acabó la conversación. ¿Por qué? Mateo 7:6. ¿Quién tiene esa tarjeta? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perras delante de los cerdos, no sea que las pisoteéis y se vuelvan y os despedacen. Ok, si no hay convicción de pecado, no lo ofrezcas a Cristo, porque no está preparado para recibirlo. No se ve enfermo, no se ve pecador, no le preocupa ir al infierno, no necesita una solución. Estaríamos echando perlas a los cerdos.
¿Qué le dijo Jesús cuando los envió de dos en dos a predicar el Evangelio a sus discípulos? Ir, buscar un lugar, un hogar donde sea digno que os quedéis, y en los lugares que no os reciban, ¿qué? Sacude tus pies y sigue. Si a él no le preocupa el infierno y yo le digo, pero mira, es que Cristo murió por ti para que tú no vayas al infierno, a él le va a dar igual. Le va a dar igual. Porque a él no le preocupa ir al infierno. Si él me dice que no le preocupa el infierno, yo le puedo decir, pero ¿sabe lo que es el infierno, Fernando? ¿Vale? Algo que no he dicho al principio, ahora que he dicho su nombre. Preguntarle el nombre. Y en cada pregunta os dirigís a él por su nombre. Y le miráis a los ojos. ¿Vale? Bueno, en cada pregunta. Pero de vez en cuando mencionar su nombre. No le llaméis tú, o preguntar su nombre, intentar quedaros con su nombre y llamarlo por su nombre. Fernando, ¿sabe lo que es el infierno? O sea, el infierno es una eternidad sin Dios. O sea, una eternidad sin Dios es una eternidad donde no hay paz, donde no hay amor, donde no hay esperanza y donde solo hay sufrimiento. ¿Realmente no te preocupa ir a un lugar así? No. Ok. Hasta luego, Fernando. Muchas gracias. ¿Vale? Le doy una postal. Gracias por tu tiempo. ¿No? Si le preocupa, entonces le digo, bueno, y Fernando, ¿qué pensarías? Ahora estamos en la respuesta de sí me preocupa ir al infierno. ¿Qué pensarías de alguien que si tú tuvieras una multa que tú no puedes pagar, 50.000 euros, por ejemplo, y el juez te dice, mira, o pagas 50.000 euros o vas a la cárcel, y alguien aparece en ese tribunal y dice, yo voy a pagar los 50.000 euros que debe Fernando para que él no vaya a la cárcel. ¿Tú qué pensarías de esa persona? Que es una persona buena. Que es una persona buena. Está dispuesta a pagar una deuda de una persona que no conoce ni siquiera, ¿no? ¿Y tú recibirías ese regalo? Si tú tuvieras en esa situación real de tengo una deuda y voy a ir a la cárcel o si no la pago y alguien se ofrece para pagarla, ¿tú recibirías ese regalo? Sí. ¿Sí? Pues sabes una cosa, y aquí es cuando yo le digo, Dios, Jesús te ama. Si tú le dices Jesús te ama a alguien cuando no sabe que está aquí, en este lugar, cuando no sabe que va a ir al infierno, no va a entender el por qué Dios le ama. Te puede decir, bueno, si me amara, mi hijo no estaría enfermo. Si me ama, yo tendría trabajo. Si me ama, no haría tantas guerras. Si me ama, no. Ahora, cuando el pecador, tú le pasas por la ley y hay convicción de pecado, en ese momento, lo más importante de su vida es esa situación. Entonces, cuando tú le dices, Jesús, Dios te amó tanto que Él estuvo dispuesto a pagar toda la deuda de tus pecados. Y se llama Jesucristo. Jesucristo fue enviado para morir en una cruz, precisamente para pagar tu deuda de pecado, ya que tú no puedes pagar esa deuda porque es demasiado grande delante de Dios. Jesús murió en la cruz y lo hizo ya y lo hizo por ti. Él fue ese hombre que entró a ese tribunal y le dijo al juez, yo pago la deuda. Antes me dijiste que si te sucediera eso, tú recibirías ese regalo. Ahora yo te pregunto, ¿quieres recibir ese regalo? Dios te ofrece la vida eterna, Dios te ofrece perdón, Dios te ofrece que seas libre de tus pecados. Dios te ofrece una vida nueva, un libro nuevo donde serán anotados e imputados los méritos de Jesucristo en la cruz para ti. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó de tal forma que entregó su vida por ti. Entonces ahí le hablamos del amor de Dios. Y eso cobrará sentido para Él. En ese momento, el amor de Dios cobrará sentido para Él. ¿Vale? ¿Tú quieres recibir ese regalo? Sí. El 85% no le importa ir al infierno, ¿vale? De ese 15%, estos son cifras aproximadas, ¿vale? Pero son estadísticas que se han hecho, son reales. De ese 15% van a responder ese llamado, un 7-8% en ese momento van a responder y recibirán a Cristo. El resto te dirá, bueno,
tengo que pensarlo. Cuando te digan tengo que pensarlo, tú le puedes decir, mira, imagínate que tú estás, porque tú quieres mostrarle que es urgente. Fernando, tú no sabes cuándo vas a morir. No. ¿O sí? No. Yo tampoco, ¿no? Tú quieres mostrarle que es urgente recibir ese llamado, atender ese llamado. Le puedes decir, por ejemplo, si estás en un avión, estás durmiendo y te despiertan, el avión se va a estrellar y te dice, mira, este avión ya va para abajo, se va a estrellar, toma este paracaídas, póntelo y saltemos para sobrevivir. Tú le dirías, bueno, espérate, tranquilo, ya me lo pondré, sí, ¿para qué tanta prisa? ¿Le dirías eso? No. No diría eso. O le puedes decir, mira, imagínate que estás pasando un paso de cebra y alguien te advierte, mira, viene un coche a toda prisa, y tú lo ves, el coche que viene a toda prisa te va a atropellar, tú dirías, bueno, que se espere, que yo paso tranquilamente, o sales corriendo. ¿No? La mayoría de la gente dice, bueno, salgo corriendo. Entonces, ¿por qué te vas a esperar a recibir este regalo? Es urgente que lo recibas, porque no sabes cuándo vas a morir y estarás delante de Dios. Si aún así te dice que lo vas a seguir pensando, no discutas, no discutas. Puedes despedirte de él. Si has llegado al final de las 4 columnas, tú puedes despedirte de él diciéndole, Fernando, ¿me permitirías orar por ti? La mayoría, si han llegado al final de las 4 columnas, la mayoría os van a decir que sí. Entonces tú puedes orar por él. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fernando, muchas gracias. Ha sido un entrevistado muy bueno. A veces los entrevistados de fuera no son tan buenos. Para finalizar, os voy a poner varios ejemplos. En España, con personal extranjero y personal español. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues estos son algunos vídeos de personas reales en España. Esto concretamente es en Barcelona, ¿vale? Hay muchos más. Os cuento algunos testimonios así rápidamente y terminamos. Hace cuestión de 2 semanas, una pareja de una iglesia en Pinto fueron a compartir el Evangelio con este método y se encontraron en la boca de metro a 10 jóvenes que estaban allí fumando, bebiendo, y decidieron predicarles el Evangelio. Ellos fueron con una postal que luego la enseñaré en otro taller que hagamos, pero bueno, el caso es que lo han hecho de esta forma, ¿vale? Al principio los jóvenes, todos jóvenes españoles, se burlaban de ellas, ¿vale? A medida que iban pasando por la ley, empezó a venir convicción de pecado por algunos de ellos y empezaron a confesar ellos mismos sus pecados, mientras la gente entraba y salía, porque estaban en la boca de un metro, en Madrid, ¿vale? Mientras la gente entraba y salía, ellos estaban diciendo a aquellas personas que le estaban predicando el Evangelio, reconociendo que tenían adicciones a la droga, adicciones a la pornografía, que tenían problemas con sus padres, y llorando mucho, algunos de ellos recibieron a Cristo. Al siguiente día algunos de ellos fueron a una iglesia cercana. Y testimonio como esto hay algunos más, ¿vale? No todos reciben, no todos les preocupa el infierno, no todos cuando llegan a ver la consecuencia están dispuestos o quieren recibir a Cristo en su corazón, pero muchos sí que lo hacen. Cuando no lo van a hacer es cuando no les predicamos. Ellos no pueden creer en alguien en el que no se les predica. Eso es lo que no va a suceder nunca, ¿de acuerdo? Así que, perdonad que me he extendido un poquito más hoy, perdonad, chicos de alabanza, por favor. No sé si tenéis dudas o preguntas o sugerencias. Vale. Próximo jueves a las 10:30 estaremos aquí, daremos un devocional para prepararnos para ir a la calle a predicar el Evangelio. Con este método yo he preparado unas tarjetas específicas que vienen preguntas de Semana Santa como enganche, porque algunos te van a preguntar sobre qué quieres preguntarme, en mi opinión. Entonces tú le dices, bueno, sobre la Semana Santa, ¿qué te parece la Semana Santa? Entonces todos van a decir, sí, yo voy a opinar de la Semana Santa, ¿vale? Y a partir de ahí habrá una transición para pasarlos a la ley
a través de la Semana Santa, ¿vale? Pero eso lo entregaré el jueves, así que el jueves a las 10:30 estaremos aquí, daremos un devocional, una pequeña explicación, oración, y saldremos a compartir el Evangelio con perfectos desconocidos. Jueves aquí, 10:30. Sí, de la mañana, sí, pues a 10:30 de la noche va a ser complicado. 10:30 de la mañana, aquí en la iglesia, ¿vale? Dubiel, ¿podrías orar por nosotros, despidiéndonos?